El Noctilien. La destrucción de la presa de Kajovka. El rugido del agua rompiendo su cauce fue lo primero que escucharon. Eran las 2:50 de la madrugada del 6 de junio de 2023 cuando la presa de Kajovka, una de las estructuras más imponentes sobre el río Dnieper, colapsó en una catástrofe sin precedentes. Lo que siguió fue el caos, un torrente imparable arrasando pueblos enteros, hogares desmoronándose bajo la fuerza del agua y cientos de personas atrapadas en la oscuridad de la noche, con solo el sonido de la destrucción como advertencia. Pero en medio de esa tragedia, entre el agua y los gritos de los desesperados, empezaron a surgir susurros de algo más. Algo que no debía estar allí. Dmytro Melnik vivía en un pequeño pueblo ribereño al sur de la presa. Su casa estaba lo suficientemente lejos como para que la inundación no lo alcanzara de inmediato, pero cerca como para ver la oleada acercarse con un estruendo aterrador. Su primer instinto fue correr, pero algo lo detuvo, una luz. En medio del agua negra, entre los restos de puentes y árboles arrancados, había una forma brillante, pálida como un espectro, flotando justo sobre la superficie del agua. Al principio, pensó que eran los faros de un automóvil sumergido, pero pronto notó que la luz no parpadeaba ni se reflejaba en el agua. Simplemente, existía. Se elevaba lentamente y parecía moverse con una conciencia propia, como si estuviera buscando algo o alguien. Dmytro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que debía correr, pero sus pies estaban clavados en la tierra húmeda. Entonces, la luz se apagó de golpe. Un segundo después, sintió que algo pasaba junto a él. Algo frío. Algo invisible. Esa noche, Dmytro no durmió. A medida que el sol se alzaba sobre un paisaje irreconocible, los equipos de rescate llegaron para evacuar a los sobrevivientes y recuperar a los que no tuvieron la misma suerte. Barcos militares surcaban las aguas estancadas, buscando señales de vida entre los escombros. Pero algunos rescatistas reportaron algo inquietante. Mientras navegaban por las aguas turbias, había momentos en los que sentían una presencia observándolos. Uno de ellos, Maxim Petrenko, describió lo que experimentó en una entrevista semanas después. Habíamos encontrado varios cuerpos flotando, pero había algo raro en algunos de ellos. No se movían como deberían. El agua los arrastraba en una dirección, pero de repente, era como si algo los empujara en la dirección opuesta. Como si alguien invisible intentara llevarlos de vuelta a la orilla. Otros rescatistas reportaron escuchar voces en la brisa, susurros ahogados entre el sonido del agua moviéndose. Algunos aseguraban haber visto figuras en la distancia, personas paradas en los tejados de casas sumergidas, pero cuando se acercaban, no había nadie. En el pueblo de Korsunka, un pequeño asentamiento que había quedado casi completamente sumergido, las autoridades encontraron a una de las pocas sobrevivientes que se negaba a evacuar. Se trataba de una anciana de casi 80 años llamada Alina Kovalchuk, quien había vivido toda su vida en la ribera del Dnieper. Cuando los rescatistas le insistieron en que debía salir de allí, ella se negó rotundamente. No puedo irme, dijo con voz temblorosa. Ella está aquí. Está esperando. Cuando le preguntaron a quién se refería, Alina les contó una historia que dejó helados a los presentes. Según ella, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocupaban la región, una joven llamada Oksana había sido asesinada en el río por soldados alemanes. La leyenda decía que su espíritu nunca había abandonado las aguas de Kajovka y que, en noches de tormenta, algunos pescadores aseguraban ver una silueta femenina flotando en la superficie. El agua la ha liberado, susurró la anciana. Ahora ella camina entre nosotros de nuevo. Los rescatistas ignoraron su advertencia y la llevaron a un refugio de evacuación, pero muchos de ellos recordaron sus palabras días después, cuando nuevos informes de apariciones comenzaron a multiplicarse en la región. Pocos días después del colapso de la presa, un video comenzó a circular en redes sociales.
Había sido grabado por un voluntario que estaba documentando los rescates nocturnos y mostraba la vista de un callejón inundado en la ciudad de Nova Kajovka. A simple vista, no había nada extraño. Solo escombros flotando y la luz de una linterna iluminando el agua. Pero cuando el voluntario revisó la grabación más tarde, notó algo que lo dejó sin aliento. Por un breve momento, en el reflejo del agua, se veía claramente la silueta de una mujer vestida de blanco, de pie en la orilla, pero cuando la cámara se movía hacia ese punto, no había nadie. El video se volvió viral rápidamente, con miles de personas asegurando que se trataba del espíritu de Oksana o de alguna otra alma atrapada en la tragedia. Otros argumentaban que podía haber sido un efecto óptico, una ilusión causada por el reflejo de la linterna. Pero lo que más inquietó a los espectadores fue lo que se escuchaba en el audio. Justo antes de que terminara el video, un susurro casi imperceptible emergía del fondo del sonido estático. Dos palabras, apenas audibles, pero aterradoramente claras. No corras. El agua lo devoró todo. Calles enteras se convirtieron en ríos turbios, las casas quedaron sumergidas hasta sus tejados y los árboles resistían apenas como esqueletos entre el lodo. Pero en medio del desastre, los sobrevivientes no solo hablaban de la devastación, sino de las cosas extrañas que veían en el agua. Los rumores crecían con cada día que pasaba. ¿Qué eran esas luces pálidas que algunos aseguraban haber visto flotando en la superficie? ¿Por qué ciertos cuerpos parecían moverse contra la corriente, como si una fuerza invisible los guiara? Y lo más inquietante de todo, ¿de dónde venían las voces que algunos juraban escuchar al caer la noche? Oleksandr Kravchenko, un voluntario de rescate, estaba convencido de que el estrés extremo estaba jugando con la mente de la gente. La tragedia afectaba a todos, y no era raro que los sobrevivientes imaginaran cosas. Eso pensó, hasta que lo vivió en carne propia. Era una noche sin luna, y él estaba patrullando con su equipo en una lancha improvisada por las calles inundadas de Nova Kajovka. El único sonido era el motor del bote y el ocasional crujido de algún escombro chocando contra el casco. De pronto, un murmullo surgió del agua. Oleksandr apagó el motor. La tripulación quedó en silencio absoluto. Y entonces, lo oyeron con claridad. Eran voces. Docenas, quizás cientos, como un lamento ahogado emergiendo desde las profundidades. Algunas palabras eran ininteligibles, otras parecían susurros entrecortados, pero hubo una frase que él y su equipo escucharon con claridad absoluta. No nos dejen aquí. La lancha arrancó de inmediato y nunca regresaron a ese sector de la ciudad. Días después, en la aldea de Oleski, una mujer llamada Irina Halov subió un video a sus redes sociales. Se trataba de un corto clip de apenas 20 segundos, mostrando su casa medio sumergida y los alrededores en ruinas. Pero lo que realmente dejó en shock a los espectadores no fue la destrucción, sino lo que apareció en el agua. En el reflejo de una ventana rota, justo antes de que Irina moviera la cámara, podía verse claramente la silueta de un hombre de pie, con la ropa empapada y los ojos oscuros. Pero no había nadie allí. Al comparar el video con otras grabaciones del mismo sitio, quedó claro que no había manera de que alguien estuviera parado en ese lugar. Y aún más inquietante, los reflejos en el agua a veces parecían moverse de manera diferente a la realidad, como si existiera otra dimensión paralela bajo la superficie. No todos los extraños eventos estuvieron relacionados con avistamientos. Hubo incidentes más aterradores. 3 rescatistas desaparecieron en circunstancias inexplicables. El primero, un joven llamado Viktor Sokolov, fue visto por última vez en un bote de evacuación ayudando a una familia a subir a bordo. Cuando el barco llegó a tierra firme, Viktor no estaba. Nadie lo había visto caer al agua y su equipo estaba intacto en el bote. El segundo caso ocurrió en la misma área. Ola Demchenko,
una paramédica, envió un mensaje de radio confirmando que estaba en camino con un grupo de niños evacuados. Pero cuando llegaron al refugio, Ola había desaparecido. Los niños estaban aterrorizados y decían que las manos la agarraron. El tercer caso fue el más perturbador. Andriy Lukashenko era un buzo experimentado, parte de una brigada que buscaba sobrevivientes atrapados en sótanos inundados. En una transmisión en vivo para coordinar con su equipo, se escuchó claramente cuando dijo: «Hay algo aquí abajo. Algo grande». Esas fueron sus últimas palabras. Su cuerpo nunca fue encontrado. Conforme más historias surgían, la gente comenzó a buscar respuestas en el pasado. Y no tardaron en encontrarlas. Los ancianos de la región recordaban viejas leyendas sobre el río Dnieper y la zona de Kajovka. Historias que hablaban de almas atrapadas en el agua, de espíritus que nunca encontraron descanso y de sombras que arrastraban a los incautos hacia las profundidades. Uno de los relatos más antiguos era el de los guardias del agua, supuestas entidades que protegían el cauce del río y castigaban a quienes perturbaban su paz. Algunos creían que la catástrofe había despertado a estos seres y que ahora reclamaban las almas de aquellos que murieron en la inundación. Pero había una historia aún más aterradora. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos destruyeron otra presa en el Dnieper para frenar el avance nazi, miles de personas murieron en la inundación. Se decía que, desde entonces, el río estaba maldito y que los fantasmas de los ahogados aparecían en las aguas cada vez que una nueva tragedia ocurría. ¿Era eso lo que estaba sucediendo ahora? ¿Eran los espíritus de Kajovka los mismos que los de aquella tragedia pasada? El 12 de junio, casi una semana después del colapso de la presa, un operador de radioaficionados captó una transmisión extraña. Era una señal intermitente, débil, casi imperceptible. Alguien hablaba entre el ruido estático. La grabación fue analizada por varios expertos, pero el mensaje era aterradoramente claro. No corras. No hay escapatoria. La tragedia de la presa de Kajovka dejó una cicatriz imborrable en la región. Mientras el mundo observaba las devastadoras imágenes de pueblos sumergidos y desplazados luchando por sobrevivir, algo más oscuro se gestaba en las sombras. Los rumores de apariciones, voces y desapariciones inexplicables se multiplicaron. Algunos medios locales intentaron documentarlos, pero pocos se atrevieron a profundizar en lo que realmente sucedía en las aguas turbias del Dnieper. ¿Eran solo alucinaciones provocadas por el estrés y el horror del desastre? ¿O algo antiguo y vengativo se había despertado con la destrucción? El 14 de junio, un grupo de buzos militares fue enviado a inspeccionar los restos de la presa. Su misión era evaluar la infraestructura y determinar si existía riesgo de nuevos colapsos. Solo 2 de los 6 buzos regresaron a la superficie. Los sobrevivientes estaban en estado de shock. Se negaban a hablar y cuando finalmente lo hicieron, su testimonio fue desconcertante. No estábamos solos ahí abajo, dijo uno de ellos, temblando. Había algo más, algo que nos observaba. El otro buzo no pudo describir lo que vieron. Solo repetía la misma frase una y otra vez. Ojos en el agua. Ojos en el agua. El informe oficial sobre la misión nunca fue publicado. Algunos creen que el gobierno lo ocultó para evitar el pánico. Otros piensan que lo que encontraron en las profundidades nunca debió ser revelado. Otro evento desconcertante ocurrió en un refugio de evacuados en Jersón. Los voluntarios realizaban un conteo de las personas rescatadas cuando notaron algo extraño. Había 2 individuos en la lista que nadie recordaba haber traído. Una anciana y un niño pequeño. Ninguno hablaba, solo observaban en silencio. La anciana tenía los ojos vidriosos, como si estuviera en trance, y el niño nunca soltaba su mano.
Cuando un trabajador humanitario se acercó a preguntarle sus nombres, la anciana susurró algo. La corriente nos trajo de vuelta. Horas después, cuando intentaron ubicarlos nuevamente, habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie recordaba haberlos visto salir. Las historias de Kajovka comenzaron a adquirir un tono más siniestro cuando los pobladores de la zona recordaron otra vieja leyenda, la maldición de los ahogados. Los ancianos hablaban de un pacto roto, una deuda no saldada con el río. Se decía que cada cierto tiempo, cuando el agua era perturbada por la mano del hombre, las almas atrapadas en las profundidades exigían su tributo. Algunos afirmaban que la destrucción de la presa no había sido un simple acto de guerra, sino un evento predicho hace décadas por los monjes de un antiguo monasterio que quedó sumergido bajo el Dnieper. El agua se alzará y traerá consigo a los que fueron olvidados, decía un fragmento de un viejo manuscrito rescatado de las ruinas de la iglesia de Gruze. Nadie lo había tomado en serio. Hasta ahora. El 21 de junio, un grupo de periodistas locales intentó realizar un documental sobre los eventos paranormales reportados en la zona. Decidieron pasar una noche en un edificio parcialmente sumergido en la orilla del río, donde varios testigos afirmaban haber visto figuras flotando en el agua. A la mañana siguiente, solo encontraron su equipo abandonado. La cámara principal seguía grabando. El video mostraba a los reporteros instalando sus luces y comenzando a hablar sobre los rumores. Durante varios minutos, todo parecía normal. Pero a la mitad de la grabación, los micrófonos captaron un sonido extraño. Algo parecido a un murmullo distante, como si muchas voces estuvieran susurrando al mismo tiempo. Uno de los periodistas, visiblemente asustado, se giró bruscamente y preguntó: ¿escucharon eso? La cámara tembló cuando alguien gritó. Luego, el agua en el fondo del cuadro comenzó a moverse, como si algo grande estuviera emergiendo. La grabación terminó abruptamente. Los periodistas nunca fueron encontrados. Semanas después, los rumores disminuyeron. La reconstrucción comenzó y la atención mediática se desplazó a otros conflictos. Pero aquellos que vivieron la tragedia no olvidaron. Algunos de los rescatistas que trabajaron en la zona aseguraron que, cada vez que pasaban cerca del río, sentían que alguien los observaba. Otros afirmaban que los cuerpos recuperados en la inundación tenían expresiones extrañas en sus rostros, como si hubieran visto algo aterrador justo antes de morir. Y luego estaba el último testimonio registrado. Un pescador que navegaba por las aguas de Kajovka al atardecer escuchó un sonido débil proveniente de las ruinas de la presa. Al principio, pensó que era el viento. Pero cuando prestó atención, su corazón se detuvo. Era una voz. Un susurro saliendo del agua. Decía solo 2 palabras. No corras. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.